porque tenemos periodistas no solamente de México, bueno, ya no solamente del DF, sino a nivel nacional, y gente que nos ha hablado de otros países diciendo, oye, es que en Twitter vi que iban a sacar los datos de los 10 desastres más costosos para México, ¿no? De los 10 desastres naturales más costosos, y a mí me interesa muchísimo. Y entonces empezamos a tener esta exposición a nivel internacional de este cliente, que bueno, nos beneficia muchísimo. Nosotros, o yo como representante de este cliente, pues no queremos vender seguros, ¿no? Queremos vender conciencia de la prevención, queremos vender conciencia de la cultura financiera, de tener educación financiera. Y no ha sido sencillo, porque claro, hablas con una persona en general, con parte del público y te dice, lo clásico es que los seguros no pagan. Y hemos hecho estudios en donde dices, oye, pero ¿tú qué piensas de los seguros? No, pues no pagan. ¿Y tú tienes seguro? No, pues no tengo seguro. Entonces, ¿por qué dices que los seguros no pagan? Son mitos, ¿no?, que se van generando, son cosas de boca a boca que son las que tienen mayor impacto. Y entonces, el tener una red social de una aseguradora no es buena idea, es muy complicado. O sea, es estar manteniendo realmente saber qué les vas a decir, qué no les vas a decir, qué les vas a contestar si te atacan, si te salen con el clásico, ay no, es que las aseguradoras nunca pagan, y entonces empiezan a exponer sus casos. Claro, todo eso hay que contemplarlo, pero no podíamos mezclar el tema de la opinión pública en general, o del público en general, con el tema de los periodistas, y nos ha funcionado muy bien. Y a la vez, los periodistas han visto como una utilidad de esta herramienta. ¿Por qué? Porque cuando hacemos conferencias de prensa, las noticias primero las lanzamos aquí. Las invitaciones primero las lanzamos aquí. Si quieren entrevistas, pues obviamente si a mí me hablan y me dicen, usted quiere una entrevista con tal director general, perfecto, te la gestiono. Pero si me lo escriben por Twitter, se las gestiono más rápido. Entonces, el tema es empezar a darle el valor agregado a esta red social. ¿Por qué sigo a esta red y por qué no sigo otra, ¿no? O sea, pues porque esta me da, a mí como periodistas, beneficios. O sea, hay algo que tiene y además es informativa para ellos. Está pensado para la audiencia del periodista, porque si tú te metes y entonces ves ahí de que, sí hay una conferencia de prensa tal día, bueno, a mí público en general como, ¿qué? ¿No? O si me dicen, sí, es que hay un premio para periodistas y vamos a hacer un concurso para las mejores notas de seguros, pues seguramente no les va a interesar como a todos este tema. Entonces, ya para terminar, el tema es que las relaciones públicas de manera offline y online van a gestionarse de la misma manera. Vamos a tratar de cuidar la reputación y la imagen de nuestros clientes. Ese es el tema. Entonces hay que planear una estrategia. Ahí traía un manualito, pero bueno, igual se los paso para que lo vean. Hay que tener un manual de identidad de la red, de saber cuáles son los lineamientos, cómo se va a hablar al público, qué se va a decir en caso de, hay que crear escenarios, hay que prevenir crisis, hay que tener mucho cuidado. Las gentes que están al cargo de esa red social deben estar preparadas, deben de ser profesionales en comunicación. O sea, una falta de ortografía en redes sociales te quita toda la credibilidad. Es horrible. Y más nosotros que estamos en comunicación, pues lo ves y dices, no puede ser. Entonces, hay que realmente, no es una tarea sencilla, pero creo que para nosotros los comunicólogos es un área más que podemos explotar si lo que quieren es como meterse a este campo de trabajo. En verdad hay mucha posibilidad y yo les exhorto a que lo haga, porque necesitamos más comunicólogos que otra gente de otras áreas que están metidos ahí, que la verdad es que dejan mucho que decir. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al licenciado Víctor Espíndola, quiero agradecer a los invitados que no son de la facultad. ¿Dónde están? ¿Está la Facultad de Contaduría? ¿No hay? Bueno, que no están de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿De dónde vienes? De Arquitectura, un aplauso.
hace ya 11 años egresé de esta facultad. La verdad es que, hay que decirlo, la verdad es que ha sido una de las experiencias en términos profesionales pues más gratificantes. Coincido con Lucía, existe hoy por hoy una gran oportunidad. Si de pronto cuando nos decían comunicación, ¿para qué? ¿Para qué si ya hay tantos? ¿Para qué si ya hay un mercado laboral tan competido? Hoy por hoy, concretamente hablando de medios digitales, concretamente hablando de comunicación digital, existe una gran oportunidad y ya hay incluso estudios de estas reclutadoras que señalan que es hoy por hoy la gran área de oportunidad laboral. Entonces, coincido con Lucía en ese sentido. Y es una oportunidad porque efectivamente diferentes actores, tanto de la iniciativa privada como partidos políticos, como gobierno, están hoy por hoy enfocados a qué hacer en medios digitales, a cómo implementar una estrategia digital. Yo soy director general adjunto de comunicación digital en Presidencia de la República. Recién empezó esta administración. Y la verdad es que, hay que decirlo con todas sus letras, gobierno, en términos generales, está un paso atrás de lo que ya se ha venido haciendo en comunicación digital desde hace algunos años. Es decir, movimientos sociales como el ZLN, que tenía su comunicación directa, asertiva, efectiva además, insisto, hace más de 10 años. El gobierno entonces tenía miedo. Y a la pregunta, ¿le entramos o no le entramos? Desde la Presidencia de la República coordinamos también a las dependencias de la Administración Pública Federal. Siempre les decimos, hay que entrarle, porque los espacios que no se llenan, siempre va a venir alguien a ocuparlo. Entonces, evidentemente, el gobierno, en términos generales, tiene esa necesidad de comunicar. Y, pues bueno, si quieres comenzamos con la presentación. Tenemos aquí la estrategia digital de la Presidencia de la República. Primero decir que toda buena conversación comienza con la buena escucha y por eso voy a ir breve porque además el tiempo apremia. Quiero contextualizar un poco el sentido de la estrategia digital del gobierno que, insisto, es de reciente implementación. El 2 de octubre, decir, que no se olvida. El 2 de abril pasado, apenas en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Estrategia Digital e Innovación. Esta coordinación nacional depende directamente de Presidencia y es aquí donde yo señalo que estábamos un paso atrás en la estrategia digital, porque si en la administración pasada por un lado había comunicaciones y transportes que llevaba toda la parte de tecnologías de la información y el conocimiento, también estaba la Secretaría de la Función Pública casi a punto de desaparecer, que tenía una unidad de gobierno digital. Y en esta administración se toma la decisión, porque así están dadas las condiciones, porque así lo señala además la realidad, que tiene que depender directamente de la Presidencia de la República para ejercer la presión y que ese paso atrás que estamos, lo demos hacia adelante. Pues bueno, la coordinación nacional entonces tiene 3 grandes áreas. La más pequeña de todas, y de la que me toca hablar porque es de la que soy director general adjunto, es la de comunicación digital. Es decir, cómo comunicar los mensajes del gobierno de la República y de la Administración Pública Federal a través de medios sociales, en términos generales. Después viene el área de gobierno digital, que es importantísimo. Y esta es como la gran área de oportunidad, porque es ahí donde vamos a ver próximamente todos los trámites y servicios que se pueden hacer online. No es posible que hoy por hoy, para sacar tu acta de nacimiento, tengas que irte a Sonora, a donde naciste, para poder tramitarla, cuando en otros países, a través de una identificación segura y confiable, la puedes hacer online. Es decir, los medios digitales están ya a nuestro alcance para poder acceder a trámites y servicios gubernamentales. Y por otro lado está el de las tecnologías de la información y el conocimiento, con un propósito bien concreto: alcanzar a esta mentada sociedad de la información y el conocimiento, de la que hemos estado hablando, por lo menos teóricamente, desde hace 12, 13 años que estábamos en esta facultad. Desde entonces ya se hablaba de la tercera ola, Castells y las lecturas de los nuevos medios, etcétera, etcétera, la conformación del nuevo espacio público, y 13 años después, 14 años después, todavía estamos
prácticamente en pañales. Entonces, esta área de tecnologías de la información y comunicación pues, persigue ese objetivo y evidentemente también transversalmente con temas de participación ciudadana y transparencia. Hoy por hoy, por mucho que un gobierno, y ahí tienen el caso de Veracruz, porque hay que decirlo con todas sus letras, se empeña a vivir en la opacidad, estos medios sociales ya nos imponen la obligación de ser transparentes, de rendir cuentas y además de promover e incentivar la participación ciudadana. Pues bueno, esta es la estrategia digital, la coordinación que depende de la Presidencia de la República y concretamente hablando de comunicación digital, la verdad es que yo me siento como en un sueño. ¿Por qué como en un sueño? Porque cuando estaba yo en las aulas y veíamos estos modelos de comunicación, en donde decían, ya lo saben, emisor, receptor, mensaje, canal, contexto y retroalimentación. Y entonces nos poníamos a pensar, retroalimentación en la televisión, retroalimentación en el Reforma. ¿En qué momento el lector puede atender esa retroalimentación? Pues bueno, la siguiente. Hoy por hoy, bueno, me adelanté un poco con el tema del sueño, pero les digo que por qué razón el gobierno y en términos generales actores de la iniciativa privada, actores sociales están obligados a estar en medios digitales. Primero porque, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, 40 millones de usuarios existen ya en Internet. Por lo menos de un año para acá se duplicó el uso de teléfonos inteligentes de un 26 a un 58%. Los usuarios de Internet se conectan por lo menos 4 horas, 9 minutos, 47 minutos todos los días. Y las principales actividades en Internet son buscar, ya saben, Google, el rey de Internet, consultar mails y redes sociales. Evidentemente esto nos obliga a pensar, por lo menos a pensar si sí le entramos o no, decía Lucía, ¿tenemos la capacidad para responder? Ese será un asunto que ponderar. ¿Tenemos la capacidad para enfrentar una crisis de reputación en medios digitales? Habrá que ponderarlo. Pero esto nos señala que tarde que temprano tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque se estima que en 3 años, para 2018, de esos 40 millones va a subir a 70 millones. Y estamos hablando de que México está también rezagado en el tema de conectividad. Es decir, que también hay una asignatura pendiente en el gobierno de la República para conectar toda esta zona. Nosotros tenemos la facilidad, el teléfono, cibercafé, Infinitum con todo lo lento que es, pero bueno, tenemos esa capacidad. La siguiente. El 90% de ese universo de mexicanos que están en Internet, el 90% está en Facebook. Y creo, ¿quién acá no tiene Facebook? Bueno, acá, por lo que veo, es el 100% entonces, ¿no? El 90% del universo de usuarios de Internet está en Facebook. El 90% entra al diario, el 46% lo hace desde su teléfono, el 60% está en YouTube. Un dato interesante, ¿por qué los medios tradicionales ya están cambiando? YouTube es, mejor dicho, México es el primer lugar de consumidores en YouTube. Entonces, ¿cuál telecracia? Hablando de Televisa y de los monopolios, ¿no? Es decir, todavía tienen ahí su valor y por eso señalo que estamos también en un proceso de transición, pero tarde que temprano esta realidad va a cambiar. 23% lo hace desde su teléfono, 55% de los usuarios de Internet en México está en Twitter, 61% entran a diario y 47% lo hacen desde el teléfono. La siguiente, por favor. Y es aquí donde les decía yo de este sueño de trabajar en la comunicación digital, porque cuando hablábamos del radio, de la televisión, de los medios impresos, pues este tema del feedback, la retroalimentación famosa, el modelo que ya conocemos de comunicación más conocido y más ampliamente enseñado en las facultades y universidades de la comunicación, pues no se daba concretamente. Por ahí decía alguien, es que en el momento en el que se resignifica un mensaje, en el momento en el que adquieres un concepto, en ese momento ya se cierra el proceso de comunicación. Lo cierto es que es necesaria esta retroalimentación. Y lo vemos hoy por hoy en Twitter. Que si pasa algo, ya le miento a la madre del presidente.
comúnmente, por cierto, porque somos clientes frecuentes de las redes sociales. La siguiente, por favor. El otro sueño, el nuevo espacio público. En estas aulas hablábamos del espacio público, este espacio público después de la edad media de oscurantismo, en el que a través del debate de las ideas, a través de estos cafés parisinos, se empezaba a cuestionar cómo funcionaba el Estado. Pues hoy por hoy, ese nuevo espacio público ya no tiene lugar en el Starbucks, que de repente sí, pero dicen que no hay que hablar tanto de política en las conversaciones. Pero Twitter se ha vuelto un megáfono de ese espacio público, por ejemplo. Los cuestionamientos de por qué el caso Veracruz, de que por qué la Cruzada Nacional contra el Hambre, de que por qué Lula viene a apoyar al presidente de la República, etcétera, etcétera, y podemos hablar de un sinfín de temas. ¿Perdón? De por qué el pacto se suspendió, pero estoy desvelado, que me despertaron a las 3 de la mañana para trabajar, pero bueno. Pero estamos pues en una realidad de nuevo espacio público, en donde hoy por hoy ciudadanos de todos los colores ideológicos podemos hablar, podemos gritar, podemos señalar, podemos apuntar y decir esto es lo que está pasando, no me gusta lo que está pasando, sí me gusta lo que está pasando. La siguiente, por favor. Y les decía yo, otro gran sueño de en el que siento a veces que me encuentro es si cuando en algún momento la comunicación social gubernamental se trataba de hablar, el discurso del político, los compromisos que se cumplen, etcétera, 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 hoy lo que está de moda es escuchar, saber qué dicen las audiencias, saber qué es lo que está diciendo, hablando de elecciones, yo soy egresado de comunicación política, qué están diciendo los electores, qué están opinando, cuáles son sus necesidades. Entonces, si antes me tenía que ir con una empresa de estudio de opinión pública, si antes me tenía que ir con Ibope, que tiene toda la falta de credibilidad del mundo, para saber los ratings, hoy por hoy me voy a una minería de datos de Twitter y de Facebook para saber qué es lo que están diciendo las audiencias. Y es todo un reto, un reto además tecnológico, porque es tal volumen de datos y de información que necesito encontrar una metodología para poder saber bien a bien cuál es el sentimiento y percepciones de lo que está oyendo ahí, ¿no? Es decir, estos grandes focus group, bueno, no grandes focus groups, sino pequeños, porque esa es la metodología, que se hacían regularmente. Hoy por hoy tenemos excelentes focus group en una conversación de Facebook, ¿no? Y es ahí donde tenemos esta capacidad de escuchar más que hablar. La que sigue, por favor. Bien, en términos generales, una estrategia de comunicación digital de la que ya hablaba Lucía, pues tiene básicamente los mismos componentes que una estrategia de comunicación en términos generales, hablando de una campaña publicitaria, hablando de una campaña política, hablando de cualquier proyecto de comunicación, una producción, una serie de televisión, pues tiene esta parte de planeación, es decir, cuáles son mis objetivos, cuál es mi audiencia, cuál va a ser el tono de mi mensaje, etcétera, etcétera. Viene la parte de investigación fundamental en comunicación digital. Conocer cuáles son los hábitos de mis audiencias. Necesito saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus mensajes. ¿Por qué hoy por hoy en Facebook, cuyos usuarios son eminentemente jóvenes, les encantan los memes? ¿Por qué? ¿Qué fenómeno de comunicación ocurre con el hola, ¿qué hace? ¿Qué fenómeno de comunicación ocurre con los famosos princesos? Es decir, si no consideramos cuáles son estos hábitos y cuáles son estos nuevos conceptos y modelos de comunicación interpersonal, pues no vamos a saber hablarle en el mismo idioma. Y ahí viene el modelo de comunicación del que hablábamos, donde también el código es como la parte fundamental de ese modelo. Viene la parte de qué medios. ¿Por qué medios? Me voy por Twitter, me voy por Facebook, me voy por Flickr, escribo un blog, por YouTube. ¿Qué medio voy a escoger? Entonces es parte de la estrategia fundamental. Conversación. Decía ya Lucía, ¿tenemos la infraestructura para responder? ¿Tengo la capacidad de recursos humanos
para responder cada queja, cada señalamiento? ¿Converso o no converso? ¿Tengo los elementos para responderle? Cuando tengo una situación de crisis, voy a poder responder con elementos puntuales y claros el cuestionamiento. Y bueno, viene una parte fundamental, monitoreo. Si no monitoreamos, si no evaluamos la estrategia de comunicación, probablemente descansemos el sueño de los justos y ahí nos quedemos en la autocomplacencia. Y dicen que la autocomplacencia es el beso de la muerte, porque te quedas conforme con una estrategia de comunicación, entonces no sabes si tu comunicación ha sido efectiva. Tienes que medir qué impacto tuvo, tienes que medir qué sentimiento produjo. Y bueno, esto es parte fundamental de una estrategia de comunicación digital. La siguiente, por favor. ¿Con qué herramientas? Me voy muy rápido, esto es un poco lo que tenemos en Presidencia de la República. Tenemos la Dirección General de Comunicación Digital. Por un lado está la parte de sistemas. Somos comunicólogos, no le sabemos a los cables, pero tenemos que conocer por lo menos a alguien que lo sepa hacer y que no nos engañe porque se las gastan, ¿no? Se las gastan en el sentido de, no, eso no se puede porque necesita un sistema con fibra óptica que me lleve la señal desde Chiapas y entonces el satélite, no sé, o sea, tienes que especializarte. El tema de la comunicación digital implica especialización. Herramientas, ¿qué herramientas voy a utilizar para esta comunicación digital? Aplicaciones. Me voy a las aplicaciones móviles, que es la gran tendencia. Me voy a aplicaciones de geolocalización, es decir, Foursquare, check-in, saber por dónde voy. Diseño y desarrollo, evidentemente, para todas las partes de hoy por hoy, y aquí es también otra de las cosas que ya algún teórico ya se nos adelantó, el homo videns, hoy por hoy, es, digamos que lo que ocurre en redes sociales. Por eso el éxito de los memes, ¿no? Y si no tienes a un diseñador gráfico, además creativo, que pueda tener esas aplicaciones de comunicación, pues simplemente no vas a tener efectividad. Producción para el caso de videos de YouTube, especialistas en contratación de publicidad online, que por cierto además la publicidad online está más especializada que nunca porque podemos contratar los usuarios perfectamente identificados en Sonora, en el Estado de México, si les gusta el Universal o la Reforma, la jornada, ¿no? Es decir, está más que especializada y focalizada el tema de la publicidad online. El contenido fundamental y la vocería, es decir, no basta con que el presidente hable, tienes que tener una estructura de voceros que puedan respaldar y soportar el mensaje que está emitiendo. La siguiente, por favor. Y aquí es donde me detengo para señalar que en una estrategia de comunicación digital el contenido es el rey. Y ya lo decía Lucía, en una agencia, en una empresa de seguros, le voy a hablar yo de seguros cuando no tiene ni la mejor, o sea, probablemente hablando de desastres, hablando de cuáles son los hábitos del conductor, etcétera, etcétera, probablemente mi mensaje, mi comunicación va a ser mucho más efectivo que si le hablo de pólizas y de lo que cuesta, etcétera, etcétera. Entonces, el contenido es el rey. La siguiente, por favor. Cultivar y cautivar, cultivar audiencias y cautivar audiencias. ¿Cómo cultivo audiencias? Es decir, incrementar cada vez más mi número de followers, mi número de likes, y cautivarlos con elementos gráficos, porque no necesariamente el comunicado es lo que le va a importar. Eso le ocurre, le puede ser de interés al reportero, pero probablemente al niño, al joven de 17 años, no le va a importar el comunicado de la reforma educativa. Le tienes que traducir, pues, el mensaje a través de otros elementos. La siguiente. Y bueno, manejo de crisis. El manejo de crisis, los medios digitales hoy por hoy son una excelente herramienta para el manejo de crisis. Cuando antes había que convocar a medios, ya te tardaste una hora. Cuando tenías que hablarle a tus contactos en los medios, periodistas, articulistas, para que escribieran a tu favor, pues ya se te pasó la noticia. O sea, la crisis ya se volvió, y pongo el caso de Pemex, si no hay una respuesta inmediata, si no hay una comunicación de lo que está haciendo, se puede volver un problema, como también ocurrió en Boston. La siguiente, por favor. Y para finalizar, ¿cuáles son, digamos, los valores de una estrategia de comunicación digital? Escucha activa. Ya no está de moda hablar, está de moda escuchar.
y escuchar de una manera activa. Decía Lucía, después de escuchar ¿qué plan de acción voy a implementar? Creatividad. Y es aquí donde, evidentemente, hablando de gobierno de la República, de pronto hay limitaciones, tanto jurídicas como políticas, pero la creatividad, me encantaría hacer un meme, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente hay limitaciones, pero bueno, entre más creativo, mucho mejor. Imaginación. Y además esto es un ejercicio para mantener siempre nuestro músculo más importante, siempre activo. Imaginar, imaginar, imaginar. Interactuar, valorarlo si sí o si no. La recomendación en términos generales es que sí, porque para eso son medios sociales. Comunicación emocional, es decir, llegarle a lo que conmueve a la gente. Y esto es como más bien un tema ya personal, paciencia y pasión. Si no le tienes paciencia, puedes quedarte los años y frustrarte. Es decir, si estás valorando el número de followers que tienes en Twitter, en Presidencia tenemos casi 700,000. Y si no ves que crecen a 1,000,000 y si no tengo RTs, entonces, si no eres paciente, pues ya perdiste. Y pasión por lo que haces. Y pues bueno, en términos generales, eso es lo que dejo los comentarios para el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya llegó nuestro siguiente expositor, Sergio. Va a ser su entrada triunfal. Aprovechando algún comentario, por yo sí tengo comentarios, quiero invitarlos mañana a las 9 de la mañana. Continúa el congreso en el auditorio Ricardo Flores Magón. A las 9 de la mañana tenemos una conferencia magistral con el tema neuromarketing. Qué interesante, ¿no? Porque, bueno, pero vamos a ver qué es, ¿no? Suena novedoso. Y después a las 11, reputación corporativa. Nos hemos preocupado por traerles los temas más importantes, los que están en boga, para actualizarnos y que vengan los especialistas a darnos muchísima información. Adelante, Sergio, bienvenido, un aplauso. ¿Hay un control o nada más digo así? Bueno, yo me llamo Sergio, ¿no? Este es mi perfil, mis redes sociales, mi mail, ¿no? Llevo ya trabajando 6 años en el mundo digital. He trabajado con estas marcas, ¿no? Sanofi, Samsung, Bayer, LG Cooler, Red Bull, Telcel, Danone, Jameson, entre muchos, ¿no? Mucho alcohol. La verdad es que cuando me dieron como el tópico de Social Media y Community Manager, creo que el problema de digital ahorita es mucho como creer que el Community Manager solo es un chavo que se sienta y que postea lo primero que se le viene a la mente. Hoy está evolucionando mucho la tendencia en internet, donde está buscando estrategias, ¿no? Está buscando estrategas que justamente entiendan los insights, que entiendan conversaciones y que a partir de conversaciones generen campañas interesantes y relevantes. A mí me da mucho coraje ver muchas páginas de Facebook o cuentas de Twitter de marcas que tuitean animales o cosas chistosas. A mí eso se me hace una tontería, porque las redes sociales tienen que tener un valor y ese valor tiene que ser cosas sumamente entretenidas o sumamente útiles para las personas. Las marcas no lo entienden, entran a internet porque es una moda, porque a nivel global le piden y el director de marketing es un tipo de 40 años que no tiene ideas qué es Facebook y el gerente le dice que haga algo de marketing digital, abren una red de Facebook y lo primero que empiezan a contar son fans, ¿no? Sin embargo, digital ha cambiado mucho y esta presentación es una presentación que yo tomé de varias cosas que me han dado a lo largo de mi carrera. Son presentaciones que a mí en lo personal me ayudaron a definir lo que hago hoy, entonces se las comparto y espero que les guste, son muy entretenidas, la verdad. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de lo que es el digital hoy, ¿no?
¿Qué ha cambiado digital para ustedes? Digo, seguramente vieron lo que pasó con Red Bull, mandaron a un hombre al espacio. Después de eso, pues tú qué puedes hacer como campaña, ¿no? Eso es lo más relevante. Ya mandar un hombre en el espacio, jugar con la vida de alguien por publicidad, te habla del grado de locura que estamos llegando las agencias interactivas por buscar contenido de entretenimiento. ¿Qué cosa más entretenida puede haber que enviar a un chavo fuera del espacio y aventarlo 1000 metros de caída libre? Después de eso, pues para mí como creativo, como estratega, como lo que sea, pues te dice, puta, ¿ahora qué invento? ¿Qué hago? ¿No? Entonces contra eso yo me enfrento todos los días, ¿no? Y cuando yo voy a presentar a diferentes marcas, me ha tocado presentar a muchos directores de mercadotecnia, a muchos directores generales, ¿no? Y ellos ven a digital como este león, porque realmente digital ha cambiado muchísimo, ha cambiado los medios. Hoy realmente digital hay millones de maneras en que tú puedes conectarte a un teléfono celular, están los banners, están las redes sociales, ha creado muchísimos puntos de contacto, el consumidor ha cambiado, ustedes han cambiado su comportamiento, las marcas también han cambiado, por ejemplo para Telcel, redes sociales es un tema importante, Twitter, la estamos tratando de mover a un tema de servicio, ¿no? Que Twitter sea un centro de atención Telcel pero digital. Entonces ahí tiene una razón de existir, ¿no? Y las marcas, también, bueno, después de eso dicen, bueno, ya déjame en paz. También internamente, las organizaciones es muy difícil vender iniciativas digitales, porque es muy difícil justificar que inviertan cierto budget, ¿no? Normalmente las marcas creen que invertir en digital es hacer un video con un videoblogger de 10,000, 20,000 pesos. Y sí, así empezó. Empezamos haciendo patrocinios con videobloggers como Global Tomorrow, porque al final buscábamos estas cosas que fueran entretenidas y que la gente viera, y nos colgábamos de eso, pero ya pasó de moda, entonces ¿qué tenemos que hacer, no? El tema del presupuesto, el tema también de las agencias ATL se les dificulta muchísimo bajar cosas a digital, no entienden cómo se mueve, cómo tienen que generar como conceptos, ¿no? Hoy me toca hacer conceptos para 360, donde yo les digo a las agencias ATL qué tienen que hacer. Entonces, eso es como una parte muy importante, ¿no? Digital está volviéndose el punto centro, ¿no? Y bueno, también vamos a empezar con el Media Change, ¿no? Antes, mucho de lo que nosotros hacíamos cuando íbamos a vender hablaba mucho de mass media. Es decir, tú llegabas y decías, tú tienes que hacer en internet, tienes que poner un banner en el sitio que más visitas tenga, que era Prodigy, ¿no? Después nosotros íbamos y hablábamos de interacción, que era lo que todos utilizamos para vender. Vamos a hacer cosas interactivas, sin embargo no sabíamos qué era eso. Era cuando empezó a surgir el auge de las fanpages, donde las personas y las marcas hacían estrategias de fanpage y hacían el tema de los fans, ¿no? Pero ahorita lo que yo me estoy enfocando y donde creo que nos debemos enfocar más es el tema de crear relaciones con nuestros usuarios. Y mucho es como cuando tú conoces a una mujer, quieres establecer una relación, pues tienes que ser interesante, ¿no? Entonces, cuando quieres ser interesante tienes que brindarles ciertos estímulos para que realmente no seas aburrido y se vaya con alguien más. Es lo mismo en la publicidad, ¿no? Tienes que estar dando estímulos a las personas para que justamente tengan una razón por la cual quieren convivir contigo. Que hoy esos estímulos se traducen en contenido, ¿no? Y si piensan mucho cuando hablamos de Digital Touch Points, este es un ejemplo y se los pongo. Coca sirve 1.6 billones de latas todos los días, ¿no? ¿Qué pasaría si esa lata la volvieran un tema de comunicación? Si tuviera un QR code, si tuviera un call to action. Le está llegando a 1.6 billones de personas. Y es justamente lo que Lego entendió. Lego, si quieres, córrele, por favor. ¿Cómo te llamas? Porque siento que decir. Celeste. Lego entendió que para que los usuarios compraran su juguete, justamente los niños tenían que ver cómo se vería transformado sin necesidad de sacarlo de la caja o de armarlo. Lo que hicieron es comprar que a partir de la caja crearon un punto digital y de interacción que al final ese momento hace un cambio en la decisión de compra. En ese momento el niño dice, lo quiero. En ese momento se quita la duda. Es el tema de qué tú puedes hacer con estos puntos de contacto que tú tienes, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar una aplicación para Unafón donde no hubo dinero para medios. Entonces lo único que hicimos fue poner un call to action en 2 millones de botellas que se lanzaron, ¿no? En un mes se lograron 70,000 descargas solamente de eso. Entonces viene mucho de estos learnings. Al final muchas empresas tienen puntos de contacto y los necesitan digitalizar, pero también tienes que digitalizarlo con algo útil, ¿no? El tema de la caja de Lego está increíble, que ponga y se transforme. Eso es algo padre, es algo de experiencia, ¿no? No pongas un video de un infomercial, un JPG que a la gente le vale, ¿no?
La verdad es que los medios se han fragmentado. Esta escena era es muy famosa, ¿no? Seguramente si les gusta la publicidad de Mad Men, pues todos están cerrados, todos estaban sentados en la televisión, pero hoy es como muy raro como ustedes están sentados en la televisión mientras están con su iPad, mientras están con su teléfono celular. Entonces ya son muy dispersos, ¿no? Tienen 3 puntos de contacto y nuestro reto es entender cómo podemos unir estos puntos de contacto, ¿no? Pero sin embargo esto lo vemos como un mundo de oportunidades. ABC sacó una aplicación para el iPad que es muy interesante, que une justamente lo que es la televisión con este tema de experiencia que tú tienes físico. Entonces cuando tú sacas tu iPad y ves un capítulo de Anatomy Grey, tú le das clic en la aplicación, inmediatamente la aplicación detecta qué capítulo estás viendo y te manda información real de lo que estás viendo en ese momento y te lanza preguntas de lo que estás viendo en ese momento y te pide que compartas en tus redes sociales información del programa que estás viendo en ese momento. Eso es ya pensar cómo estás digitalizando la televisión, que para nosotros que decíamos que la televisión estaba muerta, que eso nunca va a pasar, justamente es un gran reto, ¿no? Y este es como el video. Celeste. No, ahí, no arriba. Es que es PowerPoint, no es lo que va. Introducing ABC's Grey's Anatomy app for iPad. Experience Grey's Anatomy in a whole new way. Interact with exclusive Grey's Anatomy content as you watch ABC's Grey's Anatomy on your television. Just hit the sync button, and once you're connected, the show sends signals to your iPad, launching interactive content at specific moments during the show. All you have to do is participate, take polls, answer quizzes, get real-time results, check in and... Bueno, creo que mi tema olvidar, ¿no? Ahora, bueno, el tema, mucho de las marcas, antes las marcas solían pensar que el usuario solamente tenía estos horarios donde se levantaba, veía el noticiero, iba a comer, después veía la novela y después veía el programa de la noche y acababa, ¿no? El tema con digital es que el usuario se volvió 24 horas y con 24 horas tuvieron que crear una estrategia de comunicación que realmente tuviera un ritmo mucho más acelerado que las marcas están acostumbrados. Porque una marca no tiene suficientemente contenido o normalmente no tiene mucho que decir, ¿no? Excepto si eres Red Bull, que tienes un mundo alrededor de lo que tienes que decir. Y bueno, esto es un poco, al final les quiero explicar muy rápido. Cuando hablamos de digital, hablamos de todos estos puntos de contacto, hablamos de mobile, de videos virales, de banners, de advertising, ¿no? Y al final mucho de lo que nosotros hacemos cuando tratamos de simplificar como este tipo de situaciones, lo metemos en un tema que se llama POEM, Paid Media, Owned Media y Earned Media. Paid Media van a ser aquellos, cosas que ustedes utilizan para llevar tráfico a los que son sus puntos de contacto, los banners, videos, ¿no? El Owned Media van a ser su sitio de internet, su canal de Facebook, su canal de Twitter, su canal de YouTube. Y el Earned Media es como el tesoro que busca todo publicista y todo director general de marketing, ¿no? Es la viralidad, es los shares, los likes, los comments, es justamente lo que buscamos, que nadie sabe medirlo, pero aún así lo buscamos en todas las empresas, hay un KPI para tenerlo, ¿no? Esto ya se los expliqué, eso también, y bueno, al final, ahorita les voy a poner unos ejemplos para que entendamos, ¿no? Esta es una marca de autos, Skoda, que es belga, creo, y al final de cuentas lo que hicieron fue lanzar una promoción en su canal de Facebook, donde lo único que tenían que hacer las personas era dar like para bajar el precio del automóvil. Cada vez que alguien le daba un like, bajaba el precio del automóvil, bajaba el precio del automóvil, bajaba el precio del automóvil. Lo que hicieron fue pautar una pauta en lo que era social media, la parte de los social ads, y bueno, simplificaban como un esfuerzo. Este es un ejemplo de paid media. Tienes algo relevante, pero necesitas que la gente lo escuche, entonces utiliza los social ads para que la gente participe en su aplicación, ¿no? La siguiente, este es un ejemplo que a mí me fascina porque hacia allá se tiene que dirigir social media, hacia allá se tiene que dirigir el pensamiento de lo que son los community managers. Se llama TweetForce, es una ejecución que hizo Best Buy. Y Best Buy tenía diferentes canales, tenía Facebook, tenía Twitter, y dijo, realmente cuál es el valor de que yo tenga un Twitter. ¿Qué pasaría si mi Twitter fuera el primer canal de consulta que le resolviera a cualquier persona cualquier tema de tecnología? Entonces ese fue el objetivo que tuvo Twitter. Entonces eso realmente cambia la manera en que una empresa visualiza digital. Visualizan el digital como una herramienta que les ayuda a solucionar un problema con sus consumidores o que los ayuda a acercar a sus consumidores, ¿no? Digital no son banners, digital no son memes, digital no son gatos chistosos, o sea, digital tiene realmente una función y tiene que tener un valor para su usuario, su consumidor final, ¿no? Y esto es un ejemplo de lo que se tiene que pensar más en las agencias
más en digital, más lo que, no community managers, porque tienen que ser estrategas que tienen que entender estas necesidades, se las tienen que dar a un equipo creativo y juntos tienen que bajar una estrategia que les digan, la función que tenemos que cumplir es esto, ¿no? Y el siguiente es el video. Best Buy has always been the undisputed tech expert, but their key asset, the knowledge of the Blue Shirts and Geek Squad agents, was confined to their stores. So if people never came in, how would they ever know what they were missing? So Best Buy decided to launch a tool that could extend the knowledge of their geeks and Blue Shirts beyond their walls and out into the digital space. Meet the 12 Force, a modern, digitized volunteer army of Best Buy employees available 24 hours a day, 7 days a week on Twitter. And not to push products or increase sales, but to provide 12, a fancy new term for expert technical help in tweet form. If you have a question, simply tweet @12force and get an answer, fast. In fact, for every question tweeted, over 2,000 Blue Shirts are racing to give the fastest and bestest answer. And you've got answers from real Best Buy employees, not from some call center an ocean away. And no questions are out of bounds. No questions are too ridiculous. No questions are ignored. Plus, the collective power of 12 Force is always watching for tech issue tweets and can quickly lend a hand, even without anyone asking. Since the launch, 12 Force has answered thousands and thousands of tweets and is building momentum for Best Buy as a brand that not only knows tech, but lives it as well. Entonces son las cosas en las que realmente se tienen que enfocar las marcas, ¿no? El siguiente ejemplo me gusta mucho porque es un ejemplo de Drag Media y son justamente estas ejecuciones que buscan que tengan un insight lo suficientemente poderoso, que sean relevantes y que por su misma relevancia la gente las tome y se vuelvan viral, ¿no? Es un ejemplo de KLM, de cómo una acción que realizaron en un aeropuerto detonó una viralidad increíble, ¿no? Happiness. Is it contagious? Can it really be spread? Can it really make a difference to a person's day? Like really? Could small doses of happiness be delivered like a message in a social media bottle to unsuspecting travelers at one of the world's busiest airports and make a likable airline even more likable? We were curious to find out. Welcome to KLM Surprise. Armed with our social media toolkit, our little experiment began. First job, find KLM passengers who were checked into their flight via one of KLM's 4 square locations or left a message through Twitter. Second job, search their social profiles. Get to know them as well as you can to think of a personalized gift. Creates a real smile on somebody's face. Is much cooler than attaching a smiling face. But most importantly, it's seen that indeed an airline could use social media to both surprise and make a small difference to a passenger's day. And we're not just guessing, we know, because they told us, and their friends, massively. Entonces una acción pequeña que te costó, no sé, 1,000 euros, regalarle a 28 pasajeros una acción, los pasajeros empezaron a tuitear, empezaron a correr la voz, las personas empezaron a decir, bueno, yo también voy a tuitear para que me regalen algo, se empezó a generar un ruido, se generaron 1 millón de impresiones, ¿no? Nada más de algo tan pequeño, pero la idea es tan relevante, es tan simple, que alcanza a tener esa relevancia, ¿no? Y es el otro lado de social media, si vas a hacer algo, hazlo sumamente entretenido, porque lo que está a la mitad nadie lo ve. Entonces muchos puntos han cambiado, ¿no? Yo me acordaba que decía, estaría increíble que existiera algo que te dijera el nombre de la canción en el radio cuando tenía como 10, 11 años. Y ahora ya existe Shazam, ¿no? Es increíble cómo Shazam ha evolucionado y cambiado inclusive en la televisión en Estados Unidos. Y hay comerciales que traen Shazam y cuando tú lo activas te envían promociones. Domino's Pizza acaba de lanzar una campaña que cuando tú estás viendo un comercial de Domino's Pizza, le das clic en Shazam, y inmediatamente te lanza una promoción y puedes llamar inmediatamente al Domino's Pizza más cercano para intercambiar
la promoción, ¿no? Hablando de cómo la televisión ya es medible, que eso es un tema que ¿no? El siguiente es el outdoor experience. ¿Cuánto queda? 2 minutos, bueno, yo creo que sí me he hecho hasta ahí. Pero bueno, el outdoor, también el tema del outdoor ha cambiado muchísimo. Este es un ejemplo de McDonald's, es un ejemplo donde básicamente querían hacer lo que es un billboard digital, pero fueron más allá, lo que hicieron fue la siguiente ejecución. Un ejemplo de lo que hicieron, ¿no? Al final de cuentas entendía muy bien que al final un billboard lo podías hacer interactivo, lo podías hacer social. Eso es algo tan relevante que lo empiezas a compartir. La gente va ya solamente para jugar y by the way, te lleva a la tienda porque puedes cambiar ese helado que tiene, le enseñan la foto, vas, te cambias el helado, pero ya que estás ahí te compras una hamburguesa. O sea, eso es como tienen que empezar a desarrollar y pensar las estrategias, ¿no? También los newspapers son más interactivos. Es un ejemplo que se lanzó con el Volkswagen. El GTI básicamente era una aplicación que descargabas y que podías jugar en diferentes revistas con diferentes pistas, ¿no? También la televisión es conectada, es el ejemplo que ya les expliqué mucho de NBC. También, bueno, Games are more real, el tema de Microsoft Connect que está haciendo con Doritos, que está sacando juegos en Kinect, donde los niños los descargan, se vuelven Doritos y pasan niveles y al final cuando terminan el juego les llega a su casa una caja de Doritos edición especial, ¿no? Hablando de hasta dónde ha llegado la publicidad, ¿no? Hasta dónde ha llegado el tema social, hasta dónde ha llegado el tema de interacción. La tecnología ha modificado y ha cambiado la manera en que haces publicidad, pero también ha cambiado la manera en que los usuarios se comportan y las expectativas. Antes eso nunca hubiera pasado, o sea, que ya te lleven eso a tu casa es un tema de expectativa brutal, ¿no? Puntos de contacto de venta han cambiado muchísimo. El Google Wallet, no sé si lo conocen, básicamente ya puedes tener en tu celular conectado lo que es tu tarjeta de crédito. Este es como uno de los cases que utilizan. Lo pasas nada más enfrente de los cajas registradoras y ya pagas y se va descargando, ¿no? Hay una aplicación que se llama Shopkick App, que está en Bélgica, que está increíble, que son bolas que ponen en diferentes comercios, pero son bolas virtuales que tú solo puedes ver con la aplicación. Entonces esas bolas tú las vas cachando y las vas cambiando. Entonces es un tema como de ir agarrando ofertas pero virtualmente con la aplicación. Y es una de las aplicaciones más cargadas en Bélgica, ¿no? Internet ha cambiado muchísimo. Esta gráfica me gusta muchísimo. Sé que tal vez no les guste mucho las gráficas, pero bueno, esto muestra mucho de lo que estaba formado Internet antes. Internet antes estaba formado por FTP, emails y DNS. O sea, que son cosas que nada más las empresas utilizaban. Después evolucionó y los sitios de internet están desapareciendo porque digital se está volviendo un mundo de conversación y de contenido, ¿no? Hay muchas marcas que ya no hacen tantos sitios, o sea, yo tiene ya mucho tiempo que no hago sitios. Y el peer-to-peer, que es donde ustedes cargan sus películas, y el tema de video, ¿no? Que es todo, el video es como ahorita el hit, el boom de este año, ¿no? Seguramente también los coches se han vuelto interactivos. Si alguien tiene un Mini Cooper, al final de cuentas, tú puedes bajar una aplicación, puedes prender, apagar tu Mini Cooper, te avisa si tu Mini Cooper está sobrecalentado, puedes escuchar estaciones de todo el mundo conectando tu teléfono al Mini Cooper y te informa si alguien lo prendió que no seas tú, ¿no? Entonces ya todos los coches están bien interactivos. En algún momento, pues cualquier experiencia se va a volver interactiva, ¿no? Que eso es algo increíble. Creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Podemos seguir unas slides más divertidas. ¿Se aguanta, verdad? Sí. Tenemos la exposición también de... Está bien, perdón. Y es igual de dinámico. Nos cierran, hagamos portón y cerramos la sala y a ver cómo nos sacas de aquí.
Bueno, a los consumidores. Esta gráfica explica mucho cómo éramos antes, ¿no? Primero éramos comunicadores, éramos consumidores que nada más nos envían mensajes, los recibíamos y comprábamos. Después ya empezamos a evolucionar donde básicamente hubo una teoría donde el consumidor era como el centro del universo y al final ya tenemos consumidores que realmente son omnipotentes, digámoslo así. ¿Por qué son omnipotentes? Porque ustedes tienen información para tomar las decisiones correctas. Hoy hay un sitio que se llama faircast.com que le dice a los usuarios exactamente cuándo las marcas van a bajar de precio sus productos. Y con eso hay personas que toman sus decisiones de compra. Ya tener esa información como consumidor, tener esa información como competencia te da una ventaja, ¿no? Si yo soy Pepsi sé eso, pero el consumidor tiene un poder increíble, ¿no? Hoy les damos la posibilidad de que escojan, ¿no? Y Vitamin Water, todos los sabores que están sacando, se los dan a escoger a lo que son las personas, ellos ponen el nombre, ellos deciden qué sabor tienen y lo sacan al mercado. También les viven una realidad virtual, hoy ustedes viven una realidad, viven la realidad de ahorita y viven la que tienen en su teléfono celular. Si ahorita en su teléfono celular su novio les puso un mensaje, si vieron una foto que les movió algo, inmediatamente les arruina su vida y les arruina la realidad que están teniendo aquí, ¿no? Esa ansiedad que sienten cuando dejan su teléfono celular en su casa y sienten que tienen que regresar por él, habla de que ya están viviendo otra realidad. Y eso es un tema muy grande, ¿no? Son hackers, hoy sitios como Piconero, como Groupon, te mandan ofertas por geolocalización, hoy con su celular pueden decidir si van a un bar o otro bar dependiendo de los descuentos que tengan, ¿no? Hoy están conectados 24/7, es increíble como en Japón, donde están locos, pero bueno, esto expresa que tan locos están. Sacaron un juego de Pokémon donde agarraban, metían los Pokémon en los Nintendo 10 y lo único que tenían que hacer era cerrarlo, iban caminando y mientras iban caminando peleaban con otros Pokémon que estaban guardados en otras mochilas, llegaban a abrir y veían los cuatro Pokémon estaban peleando, ¿no? Nadie les iba a estar conectados. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿las personas realmente quieren conectarse con las marcas? Hoy hay 500 millones de personas en Facebook. 250 de millones siguen marcas, 150 millones compran 125 compran esas marcas. La gente sí quiere estar asociada con marcas, pero lo importante es ser relevante para esas personas, ¿no? Porque la verdad es que las marcas han cambiado. Hoy Coca-Cola, y tal vez aquí pueda cerrar porque es la última slide, pero les va a dejar mucho una visión de hacia dónde se tiene que enfocar. Hoy tiene 148 millones de views en el mundo. Creados por Coca-Cola son 26 millones, creados por consumidores son 122 millones. Pero realmente lo que a Coca-Cola no le importa son las veces que tú ves su comercial o que tú lo estás viendo, le importan tus expresiones. Entonces Coca-Cola fue la primera marca en evaluar cuánto vale un consumidor que está en su página de internet. Y se dieron cuenta que un consumidor que estaba expuesto a su posteo normalmente, aumentaba su frecuencia de consumo dos veces más que el consumidor que no estaba expuesto a estos mensajes. De eso, en términos de marketing, si no lo conocen y no están familiarizados, es muchísimo dinero, ¿no? Y también el tema de consumpción. Cada vez que alguien ve un tweet en la página de Coca-Cola o en la página de Facebook, un posteo, aumentaba 10% la posibilidad de consumo. Habla de justamente cómo social media tiene un afecto, o afecta mucho en el comportamiento que ustedes tienen, porque si lo piensan bien, ustedes construyen marcas a partir de frecuencia. Frecuencia es el número de veces que ustedes ven un mensaje. Una vez que tienen la frecuencia, la relevancia también tiene un papel importante. Excepto si son Genoma Lab y tienen TRPs que lo ven día y noche y tarde, ¿no? Y que son mensajes muy de, ¿quieres tener novia? Compra esto, ¿no? Pero los que no hacemos eso, y no podemos hacerlo, el tema es que tienes que recurrir a la creatividad. Es lo mismo con esto. El número de frecuencia van a ser tus posteos. Tus posteos son tus comerciales de televisión. Tienes que estar posteando. La calidad de tu posteo va a ser la creatividad. El contenido que tú tengas va a ser la creatividad. Entre mejor creatividad tengas, más relevancia vas a tener. Y la gente te va a recordar, porque estás viendo los tweets y vas a decir, ay, qué cagado Coca-Cola que está haciendo esto. Y lo vas a recordar. Y cuando vayas a consumir un producto, vas a decir, quiero Coca-Cola, porque es la marca que más tiene cerca, inclusive más que Pepsi. Y, todo lo quiero medir ahora. Ya faltan muchísimas slides. Creo que ya es tiempo de que corten. Pero, cualquier duda, cualquier pregunta, la presentación la tienen, compártanla, ahí tienen mi mail, si quieren platicarlo un día con mucho gusto. Hay muchas cosas que tal vez no entiendan, hay muchas cosas que tal vez sí, vienen videos, y al final lo único que les dejo, lo que a mí me ha aprendido, lo que me ha enseñado mucho para hacer campañas, hay que hacer como 3 círculos, ¿no? Los círculos tienen que estar muy enfocados en lo siguiente. Tu campaña o tu función como marca tiene que ser sumamente útil. Tienes que brindarles algo útil a los usuarios. El centro es hacer algo realmente entretenido, algo muy entretenido.
o muy cagados, ¿no? Y la otra parte es ser algo sumamente honesto, ¿no? Patagonia es una marca en Estados Unidos que le habla directamente a las personas diciéndoles, sí, nosotros hacemos ropa y sí, matamos árboles, consumimos tanta agua, pero lo hacemos menos que la competencia. Y si nos compras, vamos a mejorar eso, ¿no? Entonces, estos 3 niveles de comunicación son los que digitalmente normalmente nosotros hacemos, porque yo siento que lo que no entra en estos 3 no sirve, ¿no? Que es muchísimo. Entonces, bueno, creo que es todo y cualquier cosa, digan, escríbanme y con mucho gusto lo hacemos. Gracias al dedo mágico de Celeste que nos está apoyando muchísimo. Un aplauso al dedo mágico. Creo que nos puede y de Semana Biblia tiene otra exposición muy interesante. Y aquí seguimos. Gracias. Espero que no estén cansados. Bueno, soy Iracema, no soy Rodrigo Martínez, él no vino. Trabajo en el área creativa como directora creativa de 14 días. Y bueno, les voy a contar un poquito de mi historia, cómo llegué ahí, cómo llegué a ser directora creativa. No sé si empezó desde que era muy chiquita y mi mamá tal vez todavía se lamenta de que me dejaba ver estas caricaturas donde los niños fumaban no sé qué y imaginaban cosas. O tal vez, no sé, fue durante mi obsesión por los cómics y el anime japonés, no lo sé. No, nunca llegué tan lejos a vestirme así. ¿O sí? Bueno, la cosa es que me di cuenta que lo mío son las ideas. Y así, por cosas de la vida, he llegado a trabajar en Ogilvy, DDB, Leo Burnett, que son grandes agencias transnacionales que están tal cual dedicados a los anuncios, pero que de repente, cuando empezó todo este boom de digital, no supieron cómo reaccionar, no supieron cómo hacer su comunicación para un mundo donde ya es muy bilateral. He trabajado para algunas de estas marcas y bueno, de eso vengo a hablarles hoy. Del increíble tiempo en el que vivimos. No, mejor. Un mundo lleno de posibilidades. Tan corto como lo dijo Sergio, estamos en un mundo muy diferente al que nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos lo imaginaban. Un mundo donde los consumidores tienen voz propia. Conexiones por todos lados. Este es un ejemplo de cómo las redes sociales tienen tantas conexiones como el metro de Tokio. LinkedIn, YouTube, de repente empiezan a brotar Instagram, Vimeo, Hi-Fi, Skype, Twitter, PayPal. Sigue, por favor. Y bueno, en este tiempo las marcas, como ya lo ven, como todos los que ya expusieron, tienen oportunidades que no tenían hace 20 años. ¿Quién se imaginaba que Marlboro pudiera decirle a sus consumidores, hey, ¿qué piensas que estoy impulsándote a fumar cigarros? Pero también se enfrentan a situaciones, así como están viviendo grandes oportunidades, están enfrentando a situaciones que hace 20 años tampoco tenían. Ejemplo, en Facebook hay 5.2 billones de historias creadas todos los días. O sea, los usuarios están dentro de Facebook, todos los días se generan 5.2 billones de historias. ¿Qué significa esto? De repente, este bombardeo de información donde no sabes a qué hacerle caso.